de una iglesia local. Ahora voy a tratar de limitarme exactamente a esto, a la formación de una iglesia local. Antes de leer algunas escrituras, lo que quiero decir es esto. No hay una fórmula para establecer una iglesia local. Tanto como no hay una fórmula para ser salvo. Hermanos, ustedes que predican el Evangelio y predican de Juan capítulo 5, versículo 24, por favor, no vayan a decir que esa es la fórmula. Algunos han tratado de poner la matemática allí. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y dicen, el que oye más cree equivale a tener. No es una fórmula para ser salvo. Igual no hay una fórmula de 10 pasos para formar una iglesia local. Son principios bíblicos que estamos viendo que tienen que ver con esto mismo. Voy a leer esparcidos versículos en la palabra de Dios. Quiero leer en primer lugar en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2. Bien, para ver lo que es este tema al principio tendríamos que leer el Evangelio de Mateo. Eso lo vamos a dejar. Porque la primera mención de la palabra iglesia es Mateo capítulo 16, versículo 18. Después vamos a ver que en Mateo capítulo 18, versículo 17 hay otra mención de la iglesia. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, un principio sumamente importante es que hay que ver cosas diferentes en la Biblia y hay que distinguir entre cosas diferentes y hay que distinguir entre cosas semejantes. Y una semejanza es de que hay una iglesia universal y hay una iglesia local. Tampoco es el propósito de describir o distinguir esto en esta tarde, pero vamos a ver ahora en este libro, queremos formar una iglesia local. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hechos capítulo 2, voy a leer los versículos 41 y 42. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestro hermano Higgins ahí en Nesa nos estaba hablando acerca de esto mismo, de 4 columnas importantes, vitales, en cuanto a una iglesia local. Y lo que vimos en cuanto a aquello es que hay la doctrina de los apóstoles. Una vez más quiero repetir esto, de que cuando llegamos a la Biblia, la fe es una y completa. La verdad es una y completa. La doctrina es una y completa. En otras palabras, si usted dice, bueno, esto está en la Biblia, pero no lo creo, usted está quitando una parte de la verdad de la doctrina y por lo tanto se cae todo. La doctrina es una y completa. Bien, entonces tenemos la doctrina de los apóstoles. Tenemos lo que es el partimiento del pan y vimos que eso es una expresión de la comunión. Después también, la comunión, número 1, la doctrina de los apóstoles, número 2, la comunión, número 3, el partimiento del pan y número 4, las oraciones. Cada uno de ellos en nuestro buen castellano con un artículo definido. Igual desde la escritura, artículo definido. No es cuestión de una doctrina, es la doctrina. No es cuestión de cierta comunión con ciertos creyentes, es la comunión. No cuestión de partir el pan en casas, lo que vamos a hacer alrededor de estas mesas en un rato más. No, es el partimiento del pan. Y son las
oraciones. No es cuestión de que usted ora en su casa y yo oro en mi casa y cuando nos juntamos nos oramos juntos, etcétera. Oración. No. Esto es la o las oraciones. Artículo definido. Ahí estoy buscando el reloj que no existe. Cuando llegamos aquí vamos a ver, ahora quiero leer en el libro de Hechos también, pero el capítulo número 18. Hechos capítulo 18. Voy a leer los versículos 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Versículo número 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando llegamos al capítulo 20, la expresión va a ser todo el consejo de Dios. Esto es lo que él enseñaba. Primera de Corintios, por favor, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, y aquí voy a leer 2 versículos para entrar en el tema. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Iba a decir sencilla iglesia local. La palabra sencilla solamente tiene que ver con nuestra forma de reunión, quitando lo que es la religiosidad de nuestra forma de congregarnos. Porque a la vez yo pudiera hablar acerca de la sublime congregación, porque entramos en el santuario celestial. Este es otro tema. Cuando llegamos aquí, lo que quisiera mencionar en primer lugar son unos distintivos de una asamblea. Nosotros usamos muchas veces la palabra iglesia local, pero hay que tener cuidado con esto porque el mundo entero usa o tiene mal uso de esta palabra iglesia. Iglesia no es un edificio. Iglesia es el pueblo de Dios. Una iglesia se compone de miembros, no de tabiques, varillas y mezcla. Por lo tanto, mañana en la mañana no voy a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Así que nunca me van a escuchar decir voy a la iglesia, porque la iglesia no es una construcción. Es el mal uso en el mundo religioso de esta palabra. Pero distintivos de la asamblea. Número 1, es un organismo, no una organización. Organismo porque es cosa viva. Crece, le duele, puede ser herida. Es un organismo, no una organización. Pero no por eso vamos a decir de que no está organizado. Si hay una falta de orden, esto también está en contra de la palabra de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces la asamblea debe ser marcada por orden, pero no tanto por organización. Organización de calcular humanamente todo lo que va a acontecer en cada reunión. Pero número 2, su naturaleza es celestial, no terrenal. De naturaleza celestial porque
Nuestra cabeza está en el cielo, pero nuestro Señor está en el cielo. Y tomamos nuestras características de Él, no de algo humano o terrenal. Número 3, la administración es moral, no de un gobierno humano. No tenemos un cuerpo de miembros que gobiernan a la iglesia, sino que son los del liderazgo que desde lo alto han sido llamados y en el temor de Dios ejercen el liderazgo. Romanos capítulo 12 dice presidir. La administración no es gobierno humano, es gobierno que Dios ha establecido, sí, pero viene de lo alto. Número 4, lo que vimos ya. El principio de la separación, porque una iglesia local bíblica está separada de la cristiandad. Hay mucho en el mundo que se llama cristiano y ellos hacen lo que quieren. Toman de la Biblia diferentes partes que quieren practicar, pero una iglesia local está separada de todo aquello. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿qué tipo de cristiano es? Yo soy cristiano, yo no sabía que había varios tipos. Yo soy cristiano. No, pero ¿a qué rama de enseñanza se inclina? A la Biblia. No, pero hay... Sí, empiezan a nombrar diferentes. La iglesia local practica separación, está separado de todo aquello, toda la cristiandad, fuera de aquello. Número 5, la autoridad es divina, no humana. Y nomás de paso voy a mencionar esto ahora. Yo sé que estamos pensando tal vez en tema para otra ocasión, pero en la asamblea los ancianos no son la autoridad, tienen autoridad. En la iglesia la autoridad es la palabra de Dios. Y mientras fungen como ancianos en la asamblea, tienen cierta autoridad. Y cuando ya no son ancianos de la asamblea porque ya están en el cielo, ya no tienen autoridad. Pero esta es la autoridad. No tenemos una sede aquí en la tierra, donde nosotros tenemos que mandar a Meca o a Roma o a Estados Unidos, a otra parte, para que nos digan qué hacer. No. La autoridad es la palabra de Dios y practicamos entonces lo que aquí dice. Número 6, el patrón es bíblico, no humanista. Triste el caso de una iglesia local. Cuando personas piensan humanamente, dice usted, ¿sería posible de que unos creyentes pueden pensar como humanistas? Usted es humano. Y cualquier humano que dice, yo soy más importante aquí que otros y yo soy más importante que el Señor, esto es humanismo. Entonces, una iglesia local, un distintivo de ello es que el patrón es bíblico, no humanista. Número 7, y con eso quiero seguir. El control es por el Espíritu Santo, no por programación humana. El Espíritu Santo que mueve a los hermanos de poder participar, guiados en la palabra, por el Espíritu, para edificar al grupo que está por delante. Muy bien, por primera vez voy a mirar mi reloj. Tengo 22 minutos. Yo quiero ver un texto ahora diferente. Lo que leí en cuanto a Hechos 18 y 1 de Corintios capítulo 1 es que aquí tenemos el ejemplo de una iglesia local que fue formada.
El apóstol Pablo llegó a esta ciudad y tuvo problemas. Él estaba ya listo para salir de aquí. Él temía de que algo le iba a pasar ahí. El Señor le dice, quédate en esta ciudad, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces el apóstol Pablo siguió y predicó, y él vio que personas eran salvas. Y entre Hechos capítulo 18 y Primera de Corintios capítulo 1 se formó una iglesia de Dios. Esto lo sabemos porque más tarde en el libro, aquí Primera de Corintios, Pablo va a hablar acerca de la sinagoga de los judíos, el templo pagano de los ciudadanos y la iglesia de Dios. Entonces, desde Hechos capítulo 18 hasta este momento, en un momento se formó esta iglesia local. Curiosamente, podemos leer a lo largo del libro de los Hechos, y nomás de paso, un principio que quiero marcar ahora con énfasis. El libro de los Hechos es más que descriptivo. El libro de los Hechos es preceptivo. Descriptivo sirve nomás que describir lo que pasó. Preceptivo es que conforme a lo que pasó con los apóstoles, conforme a su doctrina, seguimos sus pasos. No vaya a pensar, por favor, que el libro de Génesis capítulo 1 nomás es una bonita descripción de lo que pasó. Ya hemos aprendido los principios que nos guían de toda la vida y todo el tiempo desde Génesis 1. En el libro de los Hechos vamos a aprender de que aquí hay prácticas y los hechos preceptivos que nos ayudan a saber cómo poder practicar esto. Sé que no basamos ni una doctrina sola sobre el libro de Hechos, o sea, que solamente está aquí, en el libro de los Hechos, sino que va a concordar con el resto del Nuevo Testamento, pero me estoy yendo por otro camino. Entonces, cuando llegamos aquí, yo quiero sugerir de que para formar una iglesia local hay 4 requisitos. Yo quiero hablar de estos 4 requisitos para poder ver esto en cuanto a la Biblia. Pero antes de leer estos 4 requisitos, voy a leer un texto más. Tengan en mente, por favor, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, cuando hay estas 4 columnas muy importantes: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Ahora voy a leer Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Este versículo es como si fuera una joya preciosa que contiene muchas verdades que tienen que ver con una iglesia local. Mateo capítulo 18 y el versículo número 20. Dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero subrayar, es más, he subrayado en mi Biblia las palabras están congregados, porque esta palabra es clave a lo que usamos en una formación de una iglesia local. Están congregados. De hecho, esta forma, yo sé que es sábado y también sé que ya entraron en vacaciones de la escuela, pero hoy va a ser una lección de gramática. Hay 7 aspectos gramáticos que yo quiero ver en esta una palabra o una expresión. Están congregados. Y tiene que ver con lo que aquí vemos en forma de semilla. Y a lo largo del libro de los Hechos y las epístolas vamos a ver de que aquí tenemos la continuación de un principio que Dios más tarde desarrolla más y más. Están congregados. Muy bien. Para ver esto, quiero hablar de estos requisitos para entrar en una formación de una iglesia. ¿Qué se necesita para formar una iglesia? Número 1, se necesita creyentes.
Ahora, la Biblia no nos dice de dónde vinieron estos creyentes. En otras palabras, si un hombre va a cierto lugar donde nunca se ha predicado el evangelio antes, es lo que llamamos nosotros tierra virgen, entra ahí y él predica el evangelio y él decide, bueno, de estos entonces va a formar una iglesia. Y hay misioneros que conocemos que han ido a ciertos lugares del mundo y después de 30 y 40 años tienen un convertido. Pero en este lugar hay otros que ya son salvos. No escucharon el evangelio de nosotros. Lo escucharon en otra parte y el Señor les salvó. La Biblia nos enseña de que cuando se va a formar una iglesia local, se necesitan creyentes. Y no solamente un trasfondo de dónde vinieron, o sea, de que son creyentes, han creído en Cristo. Necesitamos creyentes, número 1. Número 2, que sean bautizados. Voy a regresar rápidamente a Hechos capítulo 2, versículo 41, porque dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hermanos, en este orden. Fueron salvos y después bautizados. No bautizados y después salvos. Pero la otra cosa que voy a marcar en cuanto a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 41. Aquí es algo preceptivo. Para formar parte de una iglesia local, el bautismo es necesario. No que nomás son creyentes y cualquiera que sea creyente en todo el mundo nomás venga, las puertas están abiertas, usted puede formar parte de esta iglesia local. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña de que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, ¿qué importa entonces el bautismo? Número 1, me identifica con el Señor. Si bien pudiéramos añadir 3 columnas del versículo 41 a los 4 del versículo 42, ya tenemos 7 columnas en relación a la obra del Señor. La primera columna, salvación. La segunda columna, identificación. Me identifico con el Señor. Pero otra razón por la cual yo voy a decir que el bautismo es muy importante. Porque bautismo es obediencia. La primera obediencia que un ser humano va a poder dar a Dios es obedecer al Evangelio. La primera obediencia de un cristiano en la vida cristiana es bautizarse. Y si el creyente no se quiere bautizar, pero quiere añadirse a la iglesia local, si no está dispuesto a obedecer en el primer paso, ¿cómo voy a pensar que va a obedecer ya estando adentro? El bautismo es importante, es necesario. No es la puerta a la iglesia local, pero es importante. Porque si usted aceptó a Cristo, pero no está dispuesto a obedecerle en el bautismo, dudo mucho que le va a obedecer estando dentro de la asamblea. Segundo requisito, entonces, bautismo. Tercer requisito que quiero notar, y de nuevo, yo sé que el tiempo está corriendo más que yo. Voy a tener que empezar a hablar más rápido. Cuando llegamos a este tercer requisito, es la indicación de orden en la vida. Y podemos ver de que Filipenses capítulo 1 nos va a enseñar de que debemos de vivir como es digno del Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con toda esta palabra. Si yo he recibido a Cristo, toda esta palabra es mía y por lo tanto esto es parte del Evangelio. Entonces mi vida, la indicación de mi vida en orden. Y cuando llego aquí, quiero notar 7 aspectos diferentes de orden en mi vida. Se me hace que no vamos a llegar a Mateo capítulo 18, pero bueno, tenemos que llegar aquí.
porque hay 4 requisitos y por lo menos quiero cubrir los 4 requisitos. Tengo que tener mi vida en orden. Soy creyente, soy bautizado. Quiero formar parte de esta iglesia local. Número 1, tengo que tener mi vida ordenada moralmente. 1 Corintios capítulo 5 va a hablar de este orden. Yo no puedo vivir, como se dice comúnmente en nuestro México lindo y querido, vivo en Amaciato. Claro que no. Es vivir en un orden moral. Si vivo con una persona es porque estoy casado con esa persona. Es muy importante nuestra vida moral. Y nomás de paso, si es hombre casado, se casó con una mujer. Esto es bíblico. Un hombre con una mujer. Necesito tener mi vida en orden moralmente, o de otra forma no puedo entrar en la iglesia local. Y si estando dentro de la iglesia local y yo fallo en mi moralidad, hay la disciplina de ponerme fuera de la comunión de la iglesia local, de la asamblea. Entonces, número 1, necesito tener mi vida en orden moralmente, 1 Corintios capítulo 5. Número 2, necesito tener mi vida en orden fraternalmente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Fraternalmente es que somos una familia. La iglesia no solamente son unos creyentes que se congregan en el mismo lugar, sino que es una figura familiar, de la familia. Por lo tanto, necesito estar de acuerdo de que toda persona también en esta misma comunión, yo le veo como mi hermano, mi hermana. No que no le voy a saludar, o le veo feo el domingo en la mañana, o el jueves ni voy a la reunión porque tal vez voy a tener que rozar mi hombro con esa persona. No, en orden fraternalmente. Es una familia. Y necesito tener esto en orden antes de poder entrar. Número 3, necesito tener mi vida en orden civilmente. Romanos capítulo 13 nos va a hablar acerca de los gobiernos del país. Y por lo tanto, si yo quiero entrar en la iglesia local, qué pena sería si el domingo en la mañana me andan buscando los judiciales y llegan a arrestarme en plena cena del Señor. No, necesito tener mi vida en orden civilmente. Estar de acuerdo con las autoridades en el sentido de que lo he hecho todo bien. He pagado mis impuestos. He pagado el permiso de vender tacos en la esquina de la plaza. Porque si no he pagado el permiso, ellos tienen el derecho de venir y quitar mi puesto. Y yo llego y dicen, ay, pobre de mí, quitaron mi puesto. Y usted pagó su permiso. No, por eso me lo quitaron. Estar en orden civilmente, porque llevo el testimonio de esta iglesia local. Número 4, necesito tener mi vida en orden socialmente. 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 7 va a hablar de tener buen testimonio de los de afuera, los de la sociedad. Si fuera yo a su casa, usted que quiere formar parte de la iglesia local, si fuera yo al vecino al lado de su casa y le toco la puerta y le digo, oiga, su vecino, ¿qué tal? No, hombre, ni me hable de él. Cada día cuando pasa el camión de la basura, él le anda regañando hasta que ya ni casi quieren pasar por esta calle. Dice ser cristiano, pero ¿cómo trata a la gente? Necesito tener mi vida en orden socialmente. ¿Los de la colonia quieren venir y comprar en mi negocio o prefieren evitar comprar en mi negocio? Porque saben que en mi carnicería yo lo vendo medio kilo de hamburguesa y medio kilo de dedo. Necesito tener mi vida en orden socialmente para formar parte de la iglesia local. Número 5, necesito tener mi vida en orden espiritualmente.
Primera de Corintios capítulo 2, los versículos 13 y 14, nos van a hablar de que hay una persona natural, hay una persona carnal y una persona espiritual. Necesito tener mi vida en orden espiritualmente. ¿Tengo la costumbre de leer la Biblia? No, los hermanos lo leen el domingo. ¿Tengo la práctica de tomar un tiempo de pasarlo con el Señor orando? ¿Tengo una vida espiritual? No estoy hablando de tener la salvación. El momento que yo clamé a Cristo por su salvación, Él me salvó. Pero tener un orden espiritual en mi vida, de que Dios me hable, de que yo le hable, de que tranquilamente tengo un tiempo con Él. No, es el sábado, puedo dormir. No, vamos a Huacalco, entonces hay que correr. No tenemos tiempo de leer la Biblia. Al fin y al cabo los hermanos lo van a estar leyendo todo el día. Entonces vamos a correr rápido a llegar. No, en la tranquilidad de la vida. Leo la Biblia, estoy aprendiendo de la Biblia, estoy creciendo en lo que estoy viendo de la Biblia. El orden que necesito en mi vida para poder formar parte. Porque cuando llego a formar parte de la iglesia local, no es porque yo quiero recibir y todo para acá, sino de que yo voy a aportar mi testimonio espiritual en este lugar, cuando yo formo parte de esta iglesia local. Necesito tener mi vida en orden espiritualmente. Necesito tener mi vida en orden número 6, personalmente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 y Primera de Timoteo capítulo 2. Voy a nomás hacer mención de los versículos 1 al 8. El hermano Higgins en forma excelente nos habló de la reunión de oración allá en esa. Primera de Timoteo 2, todo el capítulo es de la reunión de oración. Pero en primer lugar vamos a ver de que hay dos palabras o vocablos muy importantes que habla de varones y mujeres. Acabamos de escuchar de sus labios, Dios los hizo varón y hembra. Hermano, usted es varón. ¿Usted acepta que es varón? ¿Usted está de acuerdo que es varón? ¿Usted está dispuesto a tomar las responsabilidades de ser varón? Su vida necesita estar en orden personalmente. ¿Usted es mujer? ¿Acepta que es mujer? ¿Acepta las responsabilidades que Dios da siendo mujer? La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Desafortunadamente vemos que lo tenemos que ahora enfatizar más y más en la sociedad en que vivimos. En la creación Dios hizo varón y hembra, hombre y mujer. En la iglesia local hay hombre y mujer. Nada más. Y para poder formar parte de una iglesia local, tengo que tener esto claro en mi mente. Yo estoy en orden personalmente, acepto como Dios me ha hecho. No estoy diciendo que uno no puede cambiar. Uno sabe que debe de perder algunos kilos. Ese cambio está bien. Pero el hecho de aceptarnos como somos, hay que estar en orden personalmente. Número 7. Necesitamos tener un orden doctrinalmente. Porque si usted va a pertenecer a este lugar, pregunto, ¿está de acuerdo con la doctrina
que se enseña aquí. La doctrina es, número uno, la instrucción que recibimos. Y por eso estamos aquí esta tarde, dando la instrucción de la palabra de Dios. La doctrina, o tenerlo en orden, es, veo, número uno, la instrucción que recibo. Número dos, la convicción que formo. Yo pertenezco a una iglesia local no porque es conveniente o está cerca de la casa, sino porque yo tengo la convicción de que este es el lugar donde se honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto yo quiero estar allí. No solamente es la instrucción que recibimos y la convicción que formamos. Es el comportamiento que mostramos. Porque si no lo creo, no lo voy a vivir. Pero al creerlo, esto va a indicar cómo voy a vivir. Tener nuestra vida en orden doctrinalmente. Posiblemente nomás para decir esto, con el temor de estar repitiendo de nuevo lo que dijo nuestro hermano Higgins en esta semana. Si estamos mal en Cristo, estamos mal en todo. Nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, por obra del Espíritu Santo. Esa es la doctrina que está en la palabra de Dios y por lo tanto una persona que no está de acuerdo con esa doctrina no puede formar parte de la iglesia local. El Señor Jesucristo físicamente murió en la cruz del Calvario y Él resucitó de entre muertos y está físicamente en el cielo el día de hoy. Y si una persona no cree esto, no puede formar parte de una iglesia local. Y pronto viene Cristo para recibirnos nosotros, los creyentes, al cielo arriba para estar con Él. La base. La doctrina de los apóstoles. Y ellos enseñaron todo acerca de aquello. Bueno, ya veo que mi tiempo terminó. Cuando llegamos a la formación de una iglesia local, ¿cómo y cuándo se forma? Sencillamente, se forma una iglesia local cuando hay suficientes creyentes, hermanos y hermanas, no más de paso. Entre más que estudio la palabra de Dios, creo que sería imposible formar una asamblea sin hermanas. Imposible. Porque no podemos mostrar las doctrinas de 1 de Corintios 11 si no fuera por hermanas. La doctrina de la cubierta, la doctrina del silencio de la mujer, esta parte de la doctrina. Entonces, se forma una iglesia local cuando hay un grupo de creyentes, hermanos y hermanas, comprometidos a obedecer el señorío de Cristo y la autoridad que Él pone en su lugar hasta que Cristo venga. No se forma parte de una iglesia local nomás por un año. Mucho menos un año por la Cuaresma. Se forma parte de una iglesia local de por vida. No estoy diciendo de que esto no puede cambiar de localidad. Yo fui recibido en una iglesia local allá en el Canadá. Hace 30 años esto cambió y llegamos a México. Sigo formando parte de una iglesia local. Ahora, esa está en Zapopan. Entonces, sugiero, son los principios que queremos seguir para formar una iglesia local. Pero ellos son no solamente creyentes. Hay un grupo de creyentes, No. Suficientes hermanos y hermanas comprometidos a obedecer la doctrina de los apóstoles y sujetarse al señorío de Cristo hasta que Él venga. Y cuando hay este núcleo listo
es tiempo de formar una iglesia local. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Es necesario leer este libro, ver en verdad lo que hay aquí y así ver lo que el Señor quiere. Él quiere no solamente redimir el hombre perdido, Él quiere reunirse con el hombre redimido. Y por eso hay una iglesia local para poder reunirnos conforme a la palabra de Dios. Apenas he tocado nomás esto de la formación, cómo se forma una iglesia local. Que el Señor nos ayude a ver esto más y más en nuestro México lindo y querido. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por estos momentos de poder estar juntos. Gracias, oh Señor, que hoy mismo hay tu palabra en nuestras manos. Y viendo el fundamento de toda la Biblia en Génesis capítulo 1, oh Señor, ayúdanos a poder apreciar todos los principios que tú nos has entregado. Nos dejamos en tus manos. Gracias, oh Señor, por el refrigerio y por los hermanos que nos han invitado y por la convivencia entre creyentes. Gracias, oh Señor, y suplicamos entonces tu bendición en el receso y también en el resto del día, dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.